en materia de matrículas. Tiempo adicional. Matrícula de educación inicial. ¿Cuál es la meta del gobierno al 2016? El 100% de matrículas. ¿Cómo vamos? Con un crecimiento mínimo que en el mejor de los casos, señor presidente, llegará al 80%. Otra meta anunciada de antemano que no se cumplirá y que será parte del fracaso de ese gobierno. El porcentaje de embarazos adolescentes. ¿Cuál fue la meta? Reducir 20%, señor presidente. ¿Y cómo proyecta incrementarse? 20%. Teníamos 12.5 el 2011 y se ha incrementado a 13.9. Con esa proyección no solo no se va a lograr la meta de reducir en 20% el embarazo adolescente, sino se va a incrementar en 20% el embarazo. Finalmente, señor presidente, en relación a los niveles de desempeño en comprensión lectora y matemáticas. ¿Cuál fue la meta? 70%. Continúe, congresista. Gracias, señor presidente. El 70% de las niñas y niños tenían que tener comprensión lectora y razonamiento matemático con el horizonte 2016. ¿Cómo vamos? En 33% en comprensión lectora, la proyección a este ritmo, mejor de los casos optimistas, 40%, y en razonamiento matemático, siendo optimistas, mejor de los casos, 30%. Otra meta que no será alcanzada, otro gran fracaso de ese gobierno. Señor presidente, qué lamentable que teniendo más recursos, teniendo más inversión, por la ineficiencia, la improvisación, la capacidad y la falta de liderazgo, señor presidente, tengamos que exhibir estas cifras y los háganlo el señor y la señora ministra sin siquiera ruborizarse, sin siquiera avergonzarse y sin siquiera pedir perdón al país por la mala utilización de los recursos públicos, sin lograr el presupuesto por resultados y alejarse cada día más de las metas y los objetivos del país. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Enrique Wong. ¿Me pide la interrupción? Gracias, pueblo. ¿A quién le concede la interrupción, congresista Wong? Mi colega por doble partido. Congresista Tapia, 1 minuto. Me ha dado sus 2 minutos, presidente. Gracias. ¿Cuántos minutos le concede, congresista Wong? ¿1 o 2? Los 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente, el cerebro del niño pues se forma desde los 0 a los 36 meses, ¿no? Y qué pena, presidente, cuando vemos que las cifras, en vez de disminuir en cuanto a anemia y desnutrición infantil, más bien aumentan. Y cuando tendremos un programa de Coaliguarma, que si bien es cierto, pues para 2.634.000 niños, sin embargo, debo decirle que en la provincia de Chota, en la región Cajamarca, Lambayeque, simplemente los niños no tienen alimento. Y resultados, comprensión lectora pues 33%, en matemáticas 16.8%. Seguimos siendo en el puesto 65 de la prueba PISA. Presidente, también debo decirle que ya estamos el 2015, el tema de los objetivos de milenio. A lo que nos ha comprometido es a llegar a la mortalidad materna a 63 por 100.000 nacidos vivos. Y prácticamente nos traen la cifra de que el año pasado hemos tenido 379 muertes. Y ya en mi región Cajamarca, a la fecha incluso, existe ya 15 muertes de las 117. Presidente, los resultados, más pobreza, que tenemos que llegar a los 63 por 100.000 nacidos vivos en cuanto a mortalidad materna del año 2015. Un fracaso. Entonces, presidente, cuando se saca a los niños de 0 a 36 años y lo llevan al programa articulado nutricional del Ministerio de Salud, ha sido un fracaso a la luz del resultado, presidente. Yo pienso que si antes, por ejemplo, estaba en el PRONA y tenía alimentación para las madres, las gestantes y los niños recién nacidos, incluso de 0 a 36 meses, tenemos los resultados, incluso desde 2007 al 2011, que bajaron las cifras, de 28.5 a 19.5, prácticamente cómo disminuyó el tema de la desnutrición. Y la anemia en 15 puntos, de 56.8 en 2007
a 41.6 el 2011. Presidente, ahora es un fracaso. Ha concluido la interrupción. Corita Wong. Gracias, presidente. A través de la presidencia, saludo al primer ministro, René Cornejo, a la ministra de la Mujer. Presidente, a pesar de la mayor cifra de presupuesto para todos estos programas, sin embargo, los resultados son completamente diferentes y por el contrario, el nivel de anemia aumenta, la desnutrición igualmente aumenta, la talla igualmente es desproporcional a lo que los índices normales, igualmente la masa corporal. Presidente, yo creo y no dudo de las buenas intenciones de la ministra, pero aparte del poco tiempo que ella tiene al frente de este ministerio, un ministerio bastante difícil, pero tenemos que, ministra, a través del presidente, ver la forma como realmente podemos lograr gasto de calidad. Lo que nos falta es calidad en lo que gastamos. Hemos aumentado el presupuesto, pero no lo gastamos bien. ¿Y a qué me refiero? Mire, presidente, el problema de la desnutrición y el problema de la anemia, y esto tiene como resultado que ya muchas veces lo hemos repetido, en la evaluación PISA, que es la concentración de lectura, el razonamiento matemático, en esa prueba PISA estamos en los últimos lugares. Es decir, casi corrobora lo que también las estadísticas que tenemos acá. Pero ¿cuál es el problema de que en PISA, en edad escolar, igualmente en los lactantes o en los lactantes mayores, tengamos ese problema? Igualmente después se traslada a los jóvenes y también en la vida universitaria. ¿Y por qué logramos tener este índice tan bajo de personas que no responden a los razonamientos matemáticos? Continúe, congresista Wong. Cuando se ha hecho una evaluación sobre qué carrera desea seguir, lo primero que dice en estas evaluaciones que se han hecho es que cuál no tiene matemática, no tiene aritmética, álgebra, geometría para agarrar esa carrera. Entonces, por lo tanto, vamos a tener menor cantidad de técnicos, mayor calidad de profesionales, y esto va a originar pues que nuestra tecnología completamente no desarrollemos. Por eso, en la certificación de patente es muy bajo lo que produce América Latina y sobre todo nosotros en el Perú también es demasiado bajo. Pero, ¿cómo combatimos el problema de la anemia? ¿Y qué nos origina esta desnutrición que es crónica en la edad escolar y en la edad adolescente? ¿Por qué tenemos nosotros los rangos de tuberculosis que suben? El problema tan grande ahora de los problemas de virosis y entre ellas el caso de la leucemia. Continúe para concluir, congresista. Comienzan a hacer en mayor cantidad por la menor cantidad de defensa que tiene el organismo, porque no hay un sistema inmunológico que responda. Y todo eso está en función de la nutrición. Qué importante por ello. Pero ¿qué debemos proporcionarle? Proteínas. Presidente, en esta gráfica, mire, algo muy curioso, presidente, por favor, le pido que me dé un poquito más de tiempo. ¿Cuáles son los departamentos que tienen menor rendimiento, que tienen mayor desnutrición y anemia? Dice, la desnutrición crónica es mayor en las regiones de Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac y Ayacucho. Y los que presentan menos desnutrición son Tacna, Moquegua y Lima. Igualmente, en cuanto a lo de razonamiento matemático, igualmente las regiones de la sierra. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Moquegua, Tacna y Arequipa están en mejor nivel de su aprendizaje? Porque estos tienen mar. Y al tener mar, para concluir, congresista, tienen accesible proteínas. ¿Y cuál es esta proteína? La que viene del mar.
Por ello, cuando nosotros hemos insistido a la saciedad que nosotros tenemos que producir harina de consumo humano, harina de pescado de consumo humano, vemos que tristeza que habrá tantas, ¿verdad? No hay ningún apoyo. Ministra de la Mujer, nosotros le pedimos que a ver si nos apoya en este proyecto que nosotros estamos insistiendo de dar proteína y darle hierro a nuestro niñez, porque, presidente, no sé qué intereses hay que no nos permiten que se fabrique esta harina de consumo humano. Ya hemos agotado todo, hasta pruebas se ha hecho con una gran panificadora internacional como es Bimbo. Sin embargo, no dan la licencia para la fabricación de harina de consumo humano. Mientras no tengamos proteína, mientras no demos hierro, es letra muerta y no vamos a poder combatir el... Con este hemos triplicado el tiempo que se le ha asignado. Le ruego, por favor, concluir. Presidente, por ello, presidente, tenemos que mejorar la calidad del gasto y probablemente pedirle a la primera ministra que tiene que estar rodeado pues de profesionales que conozcan en esencia la problemática de la desnutrición y de la anemia, porque vamos a seguir gastando más dinero y no vamos a lograr mejores resultados. Tenemos la esperanza que con la ministra de la Mujer mejoremos ese programa Faligarma para que podamos tener resultados, presidente, porque pasan los años y seguimos con un rendimiento cada vez menor. Gracias. Bien. Antes de continuar, queremos poner en conocimiento de la representación nacional el sensible fallecimiento del señor Javier Ortiz de Ceballos, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados durante los años 1958 a 1960. Como expresión de reconocimiento a su memoria, la mesa directiva solicita se guarde un minuto de silencio. Muchas gracias, señores congresistas. Tiene el uso de la palabra la congresista Cecilia Tait. Gracias, presidente. Me está pidiendo una interrupción el congresista Jaime Delgado. Le concedo a través suyo, presidente. Congresista Delgado, tiene un minuto de interrupción. Muchas gracias, presidente. Se ha mencionado reiteradamente el tema de las vacunas contra la polio y la escasez de las mismas. Lo que ocurre es que existen dos tipos de vacunas, las orales y la intramuscular. Ustedes saben que las orales han generado problemas de poliomielitis. Hay varios niños que han quedado infectados por haber utilizado en la primera dosis las vacunas orales. Esa es la razón por la cual el gobierno responsablemente tomó la decisión que la primera vacuna tiene que ser intramuscular. Y efectivamente han habido problemas del envío. Sin embargo, yo quiero compartir la información que se me ha dado en el sentido de que hoy deben estar llegando las primeras 51.874 dosis y en las próximas 2 semanas más de 300.000 dosis, con las cuales el problema estaría resuelto. Sin embargo, esto nos debe generar la reflexión en la necesidad de cautelar y ser absolutamente escrupulosos, no solamente con el acceso a las vacunas, sino con la calidad de las mismas y la forma de utilizar, y los médicos saben perfectamente los riesgos que existía con la primera dosis en vacuna oral. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Tait. Presidente, la segunda interrupción a la congresista Alcorta. Congresista Lourdes Alcorta, tiene un minuto de interrupción. Gracias, presidente. Yo creo que en esta presentación, a través suyo al ministro, al premier también, debería estar la ministra de la Salud, la ministra de Educación, de Inclusión Social. Ellas son las que tienen que responder cada uno en su área también. Pues estamos hablando inclusive de la alimentación, de la nutrición, de las vacunas, y las cifras en general no coinciden, las cifras parecieran estar maquilladas. Son demasiados programas. Yo me acuerdo cuando el presidente Ollanta hizo una exposición, era tal cantidad de programas que Mandrake las va a poder controlar. Pero acá no es tampoco la superministra, cada uno tiene que venir a contestar lo suyo, las vacunas, la salud, la educación, el quintín, todo. No se puede solamente así. Yo no sé si el premier podría hacer que venga la ministra de Inclusión Social, de Salud y de Educación. Es la única forma de poder llevar ese control. Gracias, congresista.
Gracias. Puede hacer uso de su tiempo, congresista Cecilia Taid. Gracias, presidente. A través suyo saludo al Premier y a la ministra de la Mujer. Yo voy a hablar sobre los anuncios que ha dado la ministra. Y el primero dice así: incorporar dentro de la cobertura del SIS de manera progresiva a partir del presente año a todas las niñas, niños menores de 5 años y gestantes que no cuentan con otro seguro. La pregunta es, si el SIS ya colapsó, ¿van a dar más dinero? ¿Van a mejorar la atención o seguirán dando Panadol, presidente? Porque cuando no cubren, simplemente le están dando lo mínimo indispensable y de eso no se trata el anuncio. El segundo, querido Valle, Tito, gracias. Para el 2014, más de 700.000 niñas y niños menores de 3 años recibirán multimicronutrientes. Yo pregunto al Premier, a la ministra de la Mujer, que de repente ella no va a poder contestar, o los funcionarios que están, si ya lo compraron. Si estamos ya en el 2014, mayo, ¿cuándo comenzarán a entregar los multimicronutrientes? Ya lo necesitan los niños. Y como dijo el congresista Wong, tema de proteínas es importante de 0 a 5 años. Culminar el padrón nominal de niñas y niños menores de 5 años a nivel nacional para garantizar el seguimiento personalizado de las intervenciones de salud. ¿Cómo van a controlar si todavía no entregan los nutrientes que necesitan el niño? Presidente, el papel aguanta todo. La ministra estuvo casi 1 hora hablando sobre estrategias, sobre los avances, sobre los alcances. Acaba de asumir la cartera. Yo no creo que haya podido hacer todo lo que ha dicho. Yo supongo que los funcionarios y los asesores, que son unos tromes, pero... Puede continuar, Cecilia Taid. La ministra sola no puede abarcar todo. Entonces, el cómo, el cuánto, es importante porque yo creo que no va a poder contestar Carmencita con todo cariño y usted lo sabe perfectamente. Acá hay algo que yo quisiera preguntar y cómo lo van a hacer. Ustedes saben y salen en la noche cuando regresamos a nuestras casas. ¿Qué pasa en los semáforos? Niños de 3, 4 años, presidente, vendiendo caramelos. Chiquitas adolescentes de 11, 12 años bien apretaditas con los jeans. ¿No les parece raro eso? ¿Hay algún programa de control y agarrar a esos niños o a las madres que están atentando con el futuro de estas niñas para que no suceda eso, presidente? Yo quiero una respuesta. Y el tema del embarazo, ministra, es serio. ¿Es serio porque no ha bajado el índice? ¿Puede continuar, congresista? Y no comenzamos a vacunar con el CSU, que son niñas que tienen que recibir la vacuna en las 3 dosis antes de tener el contacto sexual, presidente, nada vamos a poder avanzar, porque el INEM, el Rebagliati y otros hospitales seguirán teniendo cáncer de cuello uterino que realmente mata. Y yo comparto, como ha dicho la congresista Alcorta, tal vez la ministra no tenga respuestas, porque no es su cartera y es la primera vez que tiene que dar un plan de acción grande. La ministra de Educación, la ministra de Salud, tendría que responder a estas interrogantes, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Casio Guaire. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar al señor Premier y a la señora ministra de la Mujer. Pero antes, señor presidente, me pide una interrupción la congresista Mavila. Las 2 interrupciones. Congresista, tiene usted los 2 minutos que le ha concedido el congresista Guaire. Gracias, presidente. Señor, en las medidas adoptadas para atender a adolescentes en conflicto con la ley penal,
Se diagnostica, señor, que se recibieron 15.120 denuncias y que la tasa de población juvenil el 2012 corresponde a 1.641 internos. Señor, las cifras más inmediatas, las más actuales, nos dicen que, por ejemplo, en Maranga hay 800 jóvenes infractores. Y ahí, señor, hay un reclamo permanente y sistemático de la necesidad de un tratamiento desadictivo para los jóvenes infractores. De vida, señor, no tiene un presupuesto permanente para un tratamiento desadictivo para jóvenes infractores. Las escuelas de padres en Piedras Gordas 2, señor, no tienen presupuesto para un trabajo con los jóvenes infractores. Y sí, señor, en la experiencia internacional hay suficiente experiencia comparatista que nos dice que sí se puede arrancar a los jóvenes del delito. El 90% de estos infractores no son gringacho ni juanacho. Por ejemplo, en la última semana han venido profesionales de Cataluña, señor, que nos han mostrado alternativas de trabajo en las cuales el Estado dirige, señor, un proceso de captación con la empresa privada de trabajo para los jóvenes infractores. Y en ese sentido es un puente para captar alternativas de trabajo para los jóvenes. Y correlativamente las empresas que dan trabajo a los jóvenes adquieren algunos beneficios, por ejemplo, en el ámbito tributario. En el informe, señor, no se trata el problema de la violencia urbana y sobre todo el problema de la violencia urbana a jóvenes y niñas en las unidades vehiculares de transporte. No se trata, señor, el asedio sexual cotidiano que viven las jóvenes, por ejemplo, en tocamientos indebidos, en palabras, señor, con un contenido evidentemente sexual, que mellan la dignidad, sobre todo de las jóvenes. Congresista Baire. Ya termino, señor. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que por lo menos veo de que existe ya un plan de acción para la infancia y la adolescencia. Creo que es saludable. Entendemos también que ya se tiene un diagnóstico en los diferentes casos que se vienen dando. En el caso del embarazo del adolescente, también en la trata de personas. Yo creo que así como ello también la desnutrición y también hay programas de Abrígate Perú, etcétera. Consideramos que todos estos programas son sumamente importantes, señor Premier, y por su intermedio, señor presidente, y también a la señora ministra. Creo que el ser humano, como ser humano, tiene tres componentes. Uno es el aspecto fisiológico, que en la cual se está tratando, la atención en cuanto a la nutrición, en cuanto a darle abrigo, en cuanto a darle lo mejor para el niño, que eso es muy saludable. Y obviamente creo ya además existe un plan que se está generando. Y esto significa que ya nos estamos preocupando por la niñez y por el adolescente. Pero sin embargo, señora ministra, nos falta ver el aspecto de la prevención de salud mental. Y aquí todos manifestaban en algún momento que de repente la delincuencia infantil que se está incrementando día a día, permanentemente. Y esta sugerencia no solamente lo hago con usted, señora ministra, también con la exministra. Sin embargo, veo que en este plan no se está considerando un punto tan importante que es la prevención de salud mental. Porque ¿qué va a pasar con un niño que vive en una violencia de papá y mamá? Y obviamente este niño también es otro violento y además si este niño es abandonado, más aún todavía, no hay quien le va a apoyar emocionalmente. Y esto creo es que debemos tomar en cuenta, destinar un presupuesto exclusivo para este espacio, para esta área de mucha importancia. Sabemos que el aspecto fisiológico sí podemos ver, tranquilamente podemos curar. Si se fracturó el brazo, podemos tranquilamente decir, bueno, una enyesada ya se soluciona el problema. O un cólico tiene en el estómago y obviamente también. Pero el aspecto emocional no es visible, no se ve. Y esto es lo más grave. Por eso es necesario implementar este espacio, señora ministra,
creo que si nosotros implementamos, tendremos menos delincuentes, tendremos menos niños abandonados, tendremos padres más responsables. Creo que esto sería lo que falta en la política nacional, incrementar como una decisión, obviamente, del gobierno central. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Velázquez. Presidente, me pide una interrupción la congresista Tayit. Congresista Tayit. Gracias, Javier. Ministra o premier o funcionarios que podrían responder, para el año 2014, el plan de salud escolar atenderá a 1.750.000 niños. Estamos mayo, ya comenzaron las clases. ¿De qué se trata el plan? Antes de ingresar al colegio, sangre, control de TBC, anemia. ¿Cuándo comenzará el plan? ¿Cómo? ¿Cuánto le costará al Estado? Porque, ministra, si no hacemos lo que dice el papel, de nada sirve que usted haya estado una hora leyendo su programa. Gracias, Javier. Congresista Velázquez. Presidente, saludo a los ministros esta noche y quisiera lamentar que la información que el día de hoy nos han traído no refleja lo que es el mandato de la Convención del Niño y del Adolescente, de la cual nosotros como Estado hemos suscrito, y se ha elaborado este plan del 2012 al 2021, y la razón por la que deberían venir los ministros el día de hoy es para mostrar los avances en el cumplimiento del Plan Nacional de Acción. Lamentablemente las cifras que hoy día se dan no reflejan ningún avance, algunas estancamiento y otras retroceso. Y aquí no nos van a venir a vender cuentos, porque lamentablemente quisiera que la ministra me pudiera responder en su momento. Dicen que los programas que ahora promueven el desarrollo social en el Perú quieren ser replicados en Colombia, en Brasil. Yo no creo que el país quiera que recrudezca su pobreza, que aumente su desnutrición crónica infantil, que aumente su anemia. Y quiero decir, señor presidente y señores ministros, señores congresistas, es que estos avances, para suerte, se pueden mostrar con cifras. Y estos planes contienen metas emblemáticas. ¿Cómo nos pueden venir a sorprender a la representación nacional si el factor fundamental para reducir estos tres indicadores que son fundamentales para mostrar avances, como son la salud, la nutrición y la educación, están vinculados a la forma como los estados emprenden su lucha contra la pobreza? ¿Cómo las cifras pueden ser alentadoras si la pobreza, en estos 3 años de gobierno, la pobreza ha cedido en el impulso que le dimos en el quinquenio pasado, ha subido a la mitad? Entonces, señor presidente, aquí de lo que queremos que nos responda el primer ministro es algo que es fundamental para poder justificar las cifras. En primer lugar, si hemos sido estrictos en el manejo y en la aplicación del presupuesto por resultados. Y segundo, si ha habido eficiencia en los sectores vinculados al desarrollo social. ¿Qué es lo que podemos percibir? ¿Por qué la pobreza hoy día no cede como cedía en el quinquenio pasado? Por 2 razones, pues. Porque se ha caído la inversión, y segundo, por un elemento que es causa fundamental de la incompetencia de este gobierno, la ineficiencia en el gasto social. A pesar que tienen más recursos, ha habido una clara y evidente ineficiencia en el gasto social. Por eso, señor presidente, están llamando al servicio médico, creo, por servicio médico. Bueno, señor presidente, y esto es muy delicado, porque la pobreza cuando no es enfrentada con autoridad, con liderazgo, afecta fundamentalmente a los niños y a los adolescentes.
La pobreza en el Perú es 10 puntos más que el promedio nacional. Y justamente esta cifra, señor presidente, es dramática. 4 millones de niños y adolescentes son pobres. Y en el sector rural es más grave, el 50% de los niños y adolescentes son pobres. Y la pobreza extrema en el campo, señor presidente, es la tercera parte. De tal manera, señor presidente, que lo que hubiéramos querido escuchar acá con sentido de realismo, cifras que tengan que explicarse a la luz de indicadores que no se han podido mostrar. Ya está de más decir que mi primer ministro ha mostrado cifras que la anemia ha recrudecido. Pero en el ámbito de la mortalidad infantil, el 2011 era 16 por 1000, el 2012 fue 17 por 1000. La desnutrición crónica infantil, que es el indicador resumen del desarrollo humano, fíjense ustedes, en el área rural es dramático, señor presidente. En el área rural, el 2012, la desnutrición crónica infantil era 31%, ahora ha aumentado 32.3%. La anemia, como repito, ya lo han dicho los colegas que me han antecedido el uso de la palabra, aumentó. En el tema de la cobertura de los niños y adolescentes, de su crecimiento, de los niños sanos, cuando se creó este programa, el nivel de cobertura del 2007 al 2011 aumentó del 21.6% al 47.3%. Este programa está estancado. Y en el tema de la comprensión lectora y el razonamiento matemático, ¿de qué nos podemos sentir orgullosos, señor presidente? Si acabamos de obtener el último título de estar en el último lugar de la prueba PISA en los estudiantes de secundaria, y en el tema de los niños y adolescentes en comprensión lectora se mantiene el 33% y en razonamiento matemático el 16.8%. De tal manera, señor presidente, que esto tiene que ver mucho con una cifra también que es consecuencia de la incompetencia y la ineficiencia en el gasto social y de la debilidad y la falta de autoridad y liderazgo para emprender y promover inversiones que puedan abatir con mayor rapidez la pobreza. Fíjense ustedes, señor, colegas representantes, los delitos que cometían los adolescentes en el 2010 eran 3.685, el 2012 6.289. Esta cifra se ha duplicado, señor presidente. De tal manera que las cifras que dio el congresista Tapia, que es médico de profesión, y el seguimiento de la ejecución del presupuesto por resultados, que con elocuencia lo dijo el colega Eguren, nos dan un dramático diagnóstico. No. Culmine, congresista. La bancada tenía 30 minutos, ¿no? No ha habido avances, señor presidente, y eso ha tenido que ser el término que ha debido sincerar una presentación que no debe ser simbólica, que ha tenido que ser una presentación como resultado de mostrar un ejercicio de gobierno que levantó como bandera la inclusión social. Claro, pues, hoy día hay más recursos al gasto social, pero para pagar una burocracia dorada. Se han creado programas nuevos que son una filtración que no se puede contener. Y eso ha llevado a que hoy día la aplicación del gasto en esos sectores que es importante sea totalmente ineficiente. De tal manera, señor presidente, que para terminar quiero decir, lamento que no se puedan mostrar avances, en el cumplimiento de este plan de acción debido a dos factores. La falta de liderazgo en la promoción de las inversiones y la evidente incompetencia que ha habido en el manejo de la inversión social, que tiene que ver mucho con el desarrollo humano, especialmente de los más pobres. Gracias, presidente. Congresista Cecilia Isabel Chacón de Betorri.
Muchas gracias, presidente. La congresista María Magdalena López me ha pedido una interrupción y la congresista Lourdes Alcorta... las dos interrupciones a la congresista María Magdalena. Congresista. Gracias, congresista Cecilia. Gracias, presidente. El Estado tiene el derecho de proteger adecuadamente a nuestros niños y adolescentes que están en estado vulnerable. Esto es una exigencia ética elemental, pero sigue siendo negado en la práctica a la mayoría de estos sectores. Hay políticas en el Estado, sí las hay, pero el resultado es casi nulo. ¿Se deben de cambiar? Yo creo que se deben de cambiar. Por ejemplo, el programa Juntos, sin capacitación para los beneficiarios, este programa sigue siendo en muchos casos mal utilizado. El día que cobran, van a tomar, y llegan a sus casas, agreden a las esposas, agreden a los niños. El Estado debería estar en la capacidad de dar la alimentación con los micronutrientes que necesita cada niño. El Estado sí está en la capacidad y en las condiciones de invertir un sol por cada niño. En su defecto, si un niño durante sus 1000 días de vida no tiene la alimentación necesaria, sufre daños irreversibles que nos vamos a lamentar para toda la vida. Las generaciones futuras, señora ministra, van a juzgar a las actuales por la forma como llevan este derecho, el más elemental y básico de todos los derechos, señora ministra. Muchas gracias. Congresista Chacón. Gracias, presidente. Le doy lo que me resta de tiempo a la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Para tomar como referencia todos los informes que ustedes nos están dando, yo quisiera comentarles a la ministra, a través de la presidencia y del premier, que en el gobierno anterior, tanto el BID como el Banco Mundial y la PCM firmaron un convenio para hacer un estudio, costó una fortuna, para que todos partamos con la misma referencia y de ahí avanzar. No sé qué pasó, pero estas cifras que nos han traído no son reales. Congresista Chacón, le recuerdo que las interrupciones son solo 2 y eso hay que respetarlo. Se agradece, presidente. Y demoran 1 minuto. Gracias, presidente. Le han dado lo que restaba de tiempo. Voy a pedir al siguiente orador que le dé interrupción, congresista. No tenía 1 minuto, tenía 25 segundos. Gracias, presidente. Presidente, resulta realmente inaceptable y escandaloso que se venga al Congreso a informarnos que la anemia en la zona urbana ha aumentado. Ni siquiera se ha mantenido, señor presidente. Ha aumentado. ¿Qué está haciendo entonces el gobierno ante esta situación? Se nos ha dicho que se están implementando políticas. ¿Qué políticas se pueden estar implementando, señor presidente, para que aumente la desnutrición y la anemia? Anemia en la zona urbana. Ni siquiera en la zona rural, en la zona urbana, señor presidente. Entonces, llegamos a la conclusión de que el plan no ha dado resultados. Son 104 millones de soles transferidos del MIDIS al MINSA para promover intervenciones efectivas. ¿De qué intervenciones efectivas estamos hablando, señor presidente? Si estos 104 millones han servido para que aumente la anemia en el sector urbano y la desnutrición en el sector rural. No nos olvidemos, señor presidente, que la desnutrición infantil y la anemia en los 3 primeros años de la infancia ocasiona daños cerebrales severos e irreversibles. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión, señor presidente, de que la primera meta emblemática ha sido un fracaso. Y si la primera meta emblemática que habla de los niños más pequeños ha sido un fracaso, entonces, ¿cómo podemos decir que las siguientes metas, que son garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral de las niñas y niños de 6 a 11 años, o el siguiente, consolidar el crecimiento y desarrollo de los adolescentes de 12 a 17 años, va a dar resultados si ni siquiera
hemos podido disminuir la anemia en los niños menores de 5 años, señor presidente. En el tema de la educación, el Premier ha venido a decirnos que invertir en la niñez, y estas son sus palabras textuales, invertir en la niñez y la adolescencia y trabajar por ella contribuye a romper de manera sostenible el ciclo de pobreza y la violencia. ¿De qué ciclo estamos hablando que vamos a romper si ni siquiera hemos podido, señor presidente, alcanzar un aumento de más del 0, pero dice que va a haber un incremento mínimo del 0.25% del PBI anualmente para invertir en educación? ¿Esto es invertir en la niñez y en la adolescencia, señor Premier? ¿Con esto usted cree que realmente se va a poder romper el ciclo de pobreza y violencia? Yo creo, señor ministro, que así como la primera meta fue un fracaso, con el 0.25% del PBI, igualmente esto también lo va a hacer. Y ni siquiera tenemos palabras para mencionar el tema, señor presidente, de lo que es el cumplimiento de metas como comprensión de lectura. Hemos también retrocedido. La ministra nos viene a decir, como gran cosa, que el porcentaje en comprensión de lectura de los niños de segundo grado es 33%, como si esto fuera un gran logro, señor presidente. Esto significa que el 67% de los niños no entiende lo que lee. Sin mencionar, por supuesto, que hemos pasado al último lugar en comprensión lectora. De 66 países, señor presidente, estamos en último lugar, después de Qatar, Kazajistán e Indonesia. Para la ministra, que nos ha venido a decir que el gran desafío consiste en mejorar los resultados en las regiones que tienen valores por debajo del promedio nacional. Señora ministra, todos los promedios en la región son vergonzosos, todos. La meta no puede ser simplemente mejorar los niveles por debajo del nivel nacional. La meta tiene que ser salir de ese último puesto y mejorar el nivel de todas las regiones y que por lo menos esas criaturas puedan realmente entender lo que leen. No puede ser posible que la meta sea simplemente a ver cómo llegamos al menos malo. Oímos además en estos momentos, señor presidente, un informe que a todas luces refleja que no existe una política real para lograr las metas que se ha puesto el Estado. Entonces, señor presidente, pues que no nos vengan a hablar. Culmine, congresista. Gracias, presidente. Espero que me dé tiempo adicional como le he dado a otros. Entonces no podemos decir que estamos luchando y que vamos a seguir luchando y que vamos a seguir cuando los pilares de sus metas no se ha cumplido. Y el pilar fundamental es justamente los niños más pequeños. Y ni siquiera hemos sido capaces de cumplir esa meta. Menos, lamentablemente, vamos a cumplir las que siguen. Y esto a veces se entiende, y hablemos de Caliwarma. Ahora resulta que los gobernadores que forman parte del comité de compras en Caliwarma son básicamente instrumentos políticos, dicho por la misma persona que pone a estos gobernadores. Entonces ahora comprendemos, señor presidente, cuál es una de las razones por las que Caliwarma no funciona. Porque Caliwarma, en vez de ser un programa donde el objetivo sea realmente la desnutrición y luchar por la desnutrición y la anemia de nuestros niños, en donde está totalmente jalado el ministerio, se ocupa básicamente de hacer un proselitismo político y... Continúe. Gracias, presidente. Y no hay, por supuesto, en ese sentido, a través de intereses personales, y mientras este tema se siga tratando de esta manera, no habrá posibilidad ninguna de beneficio ni para nuestra infancia ni para nuestra adolescencia. Y finalmente, para lo que se refiere a la violencia familiar contra niños y adolescentes, el Congreso creo que ha hecho ya su labor y la va a seguir haciendo, pero se ha avanzado muchísimo legislativamente y hemos sido saludados y felicitados justamente por la mucha legislación que hay en beneficio de la violencia, para que no exista la violencia en contra justamente de niños y adolescentes, especialmente
especialmente las niñas, que es la que tienen la mayor incidencia. Sin embargo, señor presidente, mientras no garanticemos el cambio cultural que tiene que existir en nuestra sociedad para que las leyes que este Congreso da sean realmente aplicables, no vamos a llegar a ninguna parte. Y justamente esa es una gran responsabilidad que también tiene el Ministerio. Culmine con... Gracias, presidente. Hay muchos casos de violencia y definitivamente esto no va a disminuir, sino que lamentablemente irá en aumento si es que no hay reales políticas nacionales que concreten las metas justamente, señora ministra y señor premier, en educación y en prevención. La exposición del día de hoy, señor presidente, señora ministra, señor premier, nos deja realmente con un gran sinsabor. El sinsabor no solamente de tener idea de que esto no está funcionando, sino que el informe de hoy no hace otra cosa que confirmar que las políticas y los programas justamente que tienen que velar por la infancia y la adolescencia no están funcionando, señor presidente. Gracias. Congresista Reinaga. Presidente, quiero incidir que de una manera equivocada, forzada, se está dando la opinión. Es de público conocimiento que ha habido hace años transferencia a los gobiernos regionales dentro del proceso de descentralización. Como ejemplo, presidente, en el caso de Apurímac, hay profesores excedentes en las provincias de Abancay, Andahuaylas y por otro lado dentro de esta región en Cotabambas carecemos de 85 profesores dentro del nivel secundario. Vale decir, faltan docentes, están los alumnos abandonados y en muchos casos los mismos comuneros indigentes, ellos hacen una bolsa y asumen el pago del docente. Eso es irresponsabilidad del gobierno regional y no están viendo, echando culpa falsamente al gobierno central. Eso mismo ocurre, presidente, en el tema de salud. Los hospitales, los establecimientos de salud lo administran los gobiernos regionales. El tema de mortalidad neonatal, mortalidad materna, vacunas básicas completas, anemias. En el caso de anemia, presidente, es cierto, el 57% que se tenía en el 2007 se redujo a un 46%, donde en estos últimos meses hubo un incremento mínimo de 0.40%. Pero, presidente, reitero, gran parte de la responsabilidad, como vemos los datos estadísticos, que muy bien lo han sustentado la ministra de la Mujer, que asume el activo y el pasivo, no es que asume solamente de los meses que recién está asumiendo, para eso tiene sus asesores. Presidente, en ahí categóricamente también se establece que el Ministerio de Salud está ampliando la cobertura en la provisión de micronutrientes a todos los niños entre los 6 meses y 3 años para combatir esta anemia, universalizando la salud, ricos o pobres. Presidente, si lo toma bien, me está pidiendo el congresista Hernández y la congresista Claudia, interrupción, presidente. Hernández Latorre, presidente. Latorre. Muchas gracias, presidente. Estaba escuchando, sobre todo la participación de los colegas de otras bancadas, solamente críticas, y no escucho sugerencias, aportes para mejorar los aspectos de salud, educación, el tema de nutrición. Particularmente considero, señor presidente, que las regiones y los municipios que manejen canon, muy bien, a través de una ley podemos aprobar para que estos fondos también
se destinen para erradicar la pobreza y la desnutrición. Yo creo que esa sugerencia podemos alcanzar al señor Premier Cornejo, que se haga una propuesta para que el canon también se destine para estos temas de mejorar la salud y también mejorar, se está hablando de la revalorización de la carrera docente, mejorar también el nivel de docentes en lo que es capacitación. Yo creo que esas son algunas sugerencias que alcanzamos también a la señora ministra que está presente el día de hoy. Muchas gracias, colega Reinaga. Tiene la palabra Corta Reinaga. Congresista, presidente, una intervención me solicita la congresista Cuari, si lo toma bien. Ya se le venció el tiempo, congresista Reinaga, le ruego terminar. Presidente, son dos interrupciones. Estoy usando el uso de la intervención del congresista Amado, que nos corresponde por derecho a la bancada, presidente. Hay una interrupción que está pidiendo la congresista. Le ruego terminar. Congresista, le ruego terminar. Concluyendo, presidente, como lo señalaba, esta política de Estado de inclusión social, el Premier, el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, el FED, este gobierno, viendo estas carencias al interior del país, que es responsabilidad de los gobiernos regionales que tienen autonomía política, económica y administrativa y no lo están cumpliendo en el tema social, de educación y salud, es que el Estado, el gobierno peruano, viene dando... Continúe. Gracias, presidente. Va a dar 100 millones de nuevos soles a 9 departamentos. Entre estos departamentos son 8 que desgraciadamente han incrementado la pobreza, a excepción del departamento de Apurímac, ha surgido 12 puntos porcentuales de la pobreza, sin tener canon minero ni regalías mineras, presidente, y es responsabilidad de cada gobierno que están haciendo mal manejo dentro de la redistribución de sus presupuestos, metiéndose a temas que no les compete, como la construcción de mercados, de pistas, que son competencias de gobiernos locales, descuidando justamente el tema de salud y educación, donde ellos deben atacar de una manera frontal, presidente. Y para concluir, presidente, ¿cómo no destacar lo que se ha visto, presidente, de Cuna Más? Continúe. Gracias, presidente. 90.000 usuarios en el servicio de cuidado diurno y 33.000 en acompañamiento a familias. Estos temas de atención integral al bebé de 0 a 3 años, donde más lo necesitan, personas de extrema pobreza, niños que siempre han estado relegados, donde tienen alimentación, recreación en familia, atención temprana, juegos, en las zonas dispersas, igual tienen un asesoramiento preferencial a los padres para que tengan un adecuado desarrollo dentro de la niñez. Y por último, Jaliguarma, que atendió más de 2.634.000 niños y niñas en escuelas públicas con la alimentación, presidente, que nunca antes aplicó ningún gobierno en el pasado. Gracias, presidente. Un ratito. Congresista Martín Belaúnde Moreira. Una interrupción el congresista Wong. Congresista. Gracias, presidente. Gracias, colega. Presidente, verdaderamente a mayor presupuesto, menor rendimiento. Las cifras son inversamente proporcional. Bueno, pero destaquemos lo que puede ser positivo. Presidente, a la ministra, lo que necesitamos es mejorar el gasto, la calidad del gasto, saber por qué se produce el problema de la anemia. Porque puede estar gordito, pero puede estar anémico. Entonces el problema es la anemia, es la baja de hemoglobina.
¿Cómo vamos a incentivar el alza de hemoglobina? Solamente a través de proteína y hierro. ¿Qué proteína tenemos? La que nos proporciona la proteína más barata es la del mar. No hay otra, porque es la de gran volumen. Y vuelvo a insistir, a lo mejor a través del Ministerio de la Mujer, estos presupuestos, programas sociales, tenemos que mejorarlos. El problema, ahora ha aumentado la anemia en la zona urbana, porque las proteínas necesitan cadena de frío. En el campo nos podríamos explicar que no le llega proteína. Congresista Belaúnde. Gracias, señor presidente. En la exposición de la señora ministra y congresista, en la sección Anuncios 2014, se ha referido escuetamente a la creación de 7 nuevos centros de atención residencial CAR en el INAVIF, que prestarán servicios de protección integral a niños, a niñas y niños, adolescentes y mujeres embarazadas en riesgo social. Está bien, pero yo le digo a la señora ministra congresista, por su intermedio, señor presidente, que la ministra no ha dicho nada acerca de la situación de estos famosos CAR o CARES, Centros de Atención Residencial. No ha dicho cuántos hay, en qué ciudades están, qué instalaciones tienen, qué personal trabaja en ellos, cuántos niños reciben. Y esto es muy importante porque no podemos permitir la niñez desvalida, mendicante, sometida a tratos inhumanos, a la prostitución, a la esclavitud. Y existe, por ejemplo, un tradicional centro residencial, quizás el primero que se hizo en el Perú, el Puericultorio Pérez Ananíbar, que técnicamente depende de la Beneficencia Pública de Lima, que en algún momento, quizás en su apogeo, llegó a albergar cerca de 4.000 niños y ahora creo que está por debajo de los 1.000 y parece que hubiese un plan. Continúe. Parece que hubiera una confabulación para que deje de existir, quizás con la idea maligna y proterva de que se venda ese valiosísimo predio que ocupa. Eso es algo inadmisible. Yo le pido a la ministra que explique esas cosas y además, de paso, que conteste la carta que le he enviado acerca de esos temas. Gracias. Congresista José Raguberto León Rivera. Buenas tardes a los